I'm Gazelle. Welcome to... ¿Qué es la espirometría? La espirometría es una técnica en la cual podemos medir volúmenes, capacidades y flujos pulmonares por medio de un espirómetro. Les muestro una figura esquemática de un espirómetro convencional, el cual está formado por una campana que se introduce en un recipiente cilíndrico y es sellado con agua. Los cambios de volumen en la campana, producidos cuando uno respira, a través de un tubo que se conecta a ella, se trasladan a un registrador gráfico y a un microordenador. El resultado son curvas volumen-tiempo, en las que se pueden evaluar los volúmenes y capacidades. ¿En qué se diferencian una espirometría simple y una forzada? La espirometría simple consiste en que la persona respire lentamente, primero con normalidad. Luego tendrá que inspirar y expirar todo el aire que pueda. Así se mide el volumen de aire que entra y que sale de los pulmones, y el máximo que puede entrar y salir. En la espirometría forzada, consiste que la persona inspire todo el aire que pueda y después lo suelte bruscamente hasta que no pueda expulsar más. Es la más útil para el estudio de broncopatías. Así se mide el flujo, es decir, la cantidad de aire por segundo que puede expulsar una persona. Antes de realizar la espirometría, debemos de tener en cuenta que hay que tener un espirómetro, hay que calibrarlo, el personal debe de estar entrenado, tenemos que tener indicación correcta para su realización, nos tiene que firmar el paciente un consentimiento informado y el tiempo en el que lo vamos a realizar. Es importante que esté calibrado el aparato, porque si no, no podremos obtener valores normales. Hay que motivar al paciente e insistirle que se trata de una prueba de esfuerzo, por lo tanto no se deberán de realizar más de 8 intentos. Una vez que se realicen las varias pruebas, vas a seleccionar correctamente la maniobra válida. De 3 maniobras correctas, seleccionar 2 que sean superponibles y de estas 2 la mejor para poder imprimirla. Ya realizando la espirometría, el paciente debe de estar sentado y tranquilo. Inhalará completamente cuando se le indique. Y bueno, va a colocar los labios y sellar con ellos el tubo presionándolos un poco. Y exhalar lo más rápido y completamente posible. Y esto lo va a realizar con nuestro apoyo. Aquí les muestro una imagen. Es la toma de una espirometría. Y bueno, el paciente va a respirar profundo y luego soltará con toda su fuerza el aire posible dentro del tubo. Para esto se le colocó previamente una pinza en la nariz para que no pueda ser expulsado el aire por las fosas nasales, sino por todo el tubo. El personal técnico, en este caso nosotros, controlaremos al paciente y lo animaremos durante la prueba. El aparato va a registrar los resultados de la espirometría y bueno, vamos a evaluarlos a continuación. Es importante mencionar que lo que nos van a reportar en una espirometría son 3 cosas: volúmenes, capacidades y flujos, los cuales especificaré uno por uno a continuación. El volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración es el volumen corriente o volumen tidal. Estas son curvas constantes abarcando un volumen de 500 mililitros. El volumen máximo de gas que puede ser inspirado a partir del volumen tidal es el volumen de reserva inspiratorio. Este se mostrará como una elevación hasta llegar a un volumen de 3000 mililitros aproximadamente. El volumen máximo de gas que puede ser expirado a partir del volumen tidal es el volumen de reserva expiratorio. En este momento es cuando la curva va a presentar una disminución aproximadamente de 1200 mililitros.
Por último, el volumen residual no se puede medir con un espirómetro y para su cálculo se precisan técnicas pletismográficas o de dilución de gases, como circuitos cerrados de helio o lavado de nitrógeno en circuito abierto. Una capacidad es la suma de dos o más volúmenes. La capacidad inspiratoria corresponde al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Ya habíamos hablado del volumen residual, que era el volumen de gas que quedaba en el pulmón después de una expiración máxima. Bueno, pues la suma del volumen residual y el volumen de reserva inspiratorio nos van a dar la capacidad residual funcional, que es el volumen pulmonar al final de una expiración durante la expiración en reposo. El volumen máximo de gas capaz de ser movilizado por los pulmones es lo que llamamos capacidad vital y corresponde a la suma del volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Por último, la capacidad pulmonar total nos la va a dar la suma del volumen residual con la capacidad vital, que corresponderían al volumen de reserva inspiratorio, al volumen corriente y al volumen de reserva expiratorio, dándonos la totalidad de los volúmenes. Y con esto dando por terminadas las capacidades. La espirometría forzada consiste en solicitar al sujeto que tras una inspiración máxima expulse todo el aire en el menor tiempo posible. Esta técnica proporciona información de mayor relevancia clínica, ya que permite establecer una posible alteración ventilatoria y tipificarla. En esta imagen les muestro una tabla de resultados. Para poder interpretarla, necesitamos conocer cada uno de los valores y cuál es su significado. También podemos encontrar tres columnas, una de los valores del paciente, de los valores de referencia y un porcentaje que podemos comparar con los porcentajes normales que deberíamos de encontrar en el paciente. Además de los anteriores parámetros, se pueden obtener la capacidad vital forzada, que en condiciones normales es igual a la capacidad vital. Su resultado va a estar dado en litros y de ahí nosotros podemos verificar que tenga aproximadamente un 100%, que es lo que encontraríamos en valores normales. Este es el volumen máximo de aire expirado en el primer segundo de la expiración. Su resultado va a estar dado en litros y de ahí nosotros podemos verificar que tenga aproximadamente un 100%, que es lo que encontraríamos en valores normales. El cociente entre el volumen máximo de aire expirado en el primer segundo de la expiración y la capacidad vital forzada oscila entre valores de un 70 a 80% y su resultado va a estar dado en porcentajes. El último valor es el flujo expirado máximo. La combinación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en el primer momento de la expiración nos permiten detectar en muchos casos si existe una alteración ventilatoria obstructiva, restrictiva o mixta. El espirómetro convencional está siendo progresivamente sustituido por equipos capaces de medir flujos, como el neumotacógrafo, que permite realizar curvas flujo-volumen. El neumotacógrafo, tras convertir un flujo turbulento en laminar, mide la diferencia de presión entre la parte anterior y posterior de una resistencia conocida, siendo esta diferencia proporcional al flujo.
La señal del flujo es integrada electrónicamente en volumen y, por medio de un cronómetro interno, relacionada con el tiempo. De esta forma, el nemotacógrafo puede producir instantáneamente una curva flujo-volumen, flujo-tiempo o volumen-tiempo. Las curvas flujo-volumen, además de proporcionar los mismos parámetros que la espirometría forzada, facilitan los mesoflujos puntuales máximos a nivel del 25%, 50% y 75% de la capacidad vital forzada. La morfología de la curva también nos puede orientar sobre un tipo de trastorno ventilatorio que padece algún paciente, como lo son obstructivo, restrictivo o mixto. Algunos ejemplos de enfermedades pulmonares obstructivas serían bronquitis crónica, enfisema, bronquiectasis. En la restrictiva, obesidad, cifoescoliosis, polio, neumoconiosis y fibrosis pulmonar.